de alto nivel, en este caso con los funcionarios del Estado peruano, en este caso puede ser la PCM o el propio presidente Ollanta. Yo creo que son temas tan importantes a los cuales tenemos que el día de hoy llegar al menos como acuerdo, porque está sentado en acta todos los compromisos que hoy seguramente en adelante y en la parte final vamos a tener. Por otro lado, señor presidente, yo quisiera manifestar mi preocupación. Estamos un mes y más, algunos días más, presidente, y la mayor parte de las instituciones educativas que han sido paralizados hasta el momento no se mueve una sola piedra, teniendo en cuenta de que hace un momento usted ha manifestado de que de los 150 millones, en estos momentos usted tiene 110 millones más los presupuestos del presente mes, mejor dicho del mes pasado, del mes de enero, tendríamos un promedio de 140 millones de soles. ¿Cuándo se va a dar inicio, señor presidente, a los diferentes proyectos en las provincias? Porque en estos momentos hay incluso varios interesados entre padres de familia, alumnos y sobre todo los padres de familia que casi diario nos visitan acá al Consejo Regional para poder, en este caso, pedir el apoyo respectivo y hacer las gestiones y que de una vez por todas se dé inicio a estas obras. Esperamos que haya un compromiso y al menos el día de hoy, digamos hacia el pueblo del Cusco y ya los beneficiarios, que en el transcurso de un cronograma siguiente, rápidamente dar reinicio de estas obras, porque más allá de buscar, digamos, culpables, creo que lo que debemos es operativizar también con los presupuestos que actualmente tenemos dentro de lo que significa el gobierno regional. Solo eso, señor presidente, y esperamos las respuestas correspondientes para tal efecto. Le invitamos al señor presidente para que pueda dar las respuestas correspondientes a los señores consejeros que el día de hoy intervinieron en esta primera rueda. Muchas gracias, delegado consejero. Voy a ir contestando cada una de las preguntas en el cual los señores consejeros me han hecho conocer su propia interrogante. Y yo creo que es necesario que en pro de aclaración tengamos una respuesta firme, contundente, de lo que se ha ido gestionando. No estoy en contra de nadie, no he hecho mención a ninguna persona, no me gusta dañar la honra ni los derechos de las personas, no voy a hacer, muy por el contrario. Yo considero de que la amistad, amicalidad, es una gran fortaleza que debemos tener todas las personas. Y si consideramos nosotros de que existen incompetencias o ha existido incompetencias en el gobierno regional, cada uno de ustedes sabrá corresponder o responder a todas esas interrogantes también. La consejera Carmen Bellota habló de la unidad de todos los cusqueños. Es cierto, sí, vamos a hacer lo posible de que realmente trabajamos en forma conjunta, no solamente el gobierno regional en base al Ejecutivo y el Legislativo, también convocaremos a los colegios regionales, a las instituciones públicas privadas, como también a los colegios profesionales, porque hay que hacer un ejercicio de la democracia en ese sentido. Nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos 5 congresistas por una misma bancada, pero nunca se han reunido o nunca han luchado por los intereses de Cusco. En cambio, Arequipa sí tiene 6 congresistas de diferentes bancadas políticas, pero cuando hay que trabajar por su región, se unen totalmente ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? Llamamos bastante a la unidad, pero no tenemos unidad. El aeropuerto de Chinchero, consecuentemente ha habido una interrogante de los diferentes consejeros regionales. Es una obra de trascendental importancia. Nosotros estamos cumpliendo con el pago respectivo a las 102 familias. Se ha aquilatado de manera inobjetable de que el día de ayer hemos entregado los primeros cheques. Pero esto debió hacerse todavía en el mes de noviembre. Si no, no tendríamos los problemas actuales. No se hizo en el mes de noviembre, lo estamos cumpliendo nosotros. Y vamos a hacer cumplir
también el traslado de las torres de alta tensión, como también de los pozos sépticos. ¿Nos queda un espacio de tiempo? Sí, es cierto que nos queda un espacio de tiempo. Y no vamos a mediar ningún esfuerzo para que haya una postergación más. Hemos hablado muy claramente con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con buena inversión. Si todas las observaciones hechas resulten antes del tiempo previsto, igualmente la licitación corre. Corre entre 45 a 60 días. Eso quiere decir de que el cumplimiento de las observaciones tiene que ser por parte nuestra. Si la observación del retiro o el pago de las casas habitación se hubiese hecho en noviembre, no hubiésemos tenido problemas en este momento. Y la licitación ya está predispuesta ya el 28 de febrero. Estamos corriendo en este momento. Ojalá que para pasado mañana ya prácticamente quede demolida todas las casas en el cual se le está haciendo pago. Entonces, ¿es una responsabilidad nuestra? Sí es responsabilidad. Y vamos a trabajar en forma conjunta, y por eso felizmente se han formado los equipos de trabajo el día de ayer. Está el Ministerio de Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Electro Sureste y Proinversión. Se han trasladado inclusive el mismo día de ayer a Chinchero, y en Chinchero están trabajando. Entonces, a partir de eso, hay que tener una cultura de confianza y demostrar que sí, realmente se está cumpliendo con los plazos previstos. Respecto a la contrata del Hotel de Machu Picchu, la última información que nos alcanzan es de que el Hotel de Machu Picchu fue renovado el contrato por el presidente Acurio el año pasado, entre el 28 y 31 de diciembre, ¿ya? Con escritura pública notarial, con una venta neta de $6.000, $8.000. Bueno, sí, en realidad yo he recibido diferentes documentos de la consejera Carmen Beto para alcanzar esa documentación. Ustedes saben que estamos corriendo en el trabajo, nuestros equipos de trabajo están trabajando, no están investigando, no están haciendo cacería de brujas, porque eso nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos trabajando en pro de desarrollo y estamos reordenando nuestros presupuestos. Estamos reprogramando los presupuestos, lo ya programado. Esta es una consecución del gobierno, pero también hay algo que ver, pues. Lo principal es de que nuestros presupuestos se clarifiquen, tengan una orientación y una vocación social. Tanto se habla de inclusión social, pero ¿a dónde llega la inclusión social? ¿Realmente ha llegado la inclusión social? Si me dicen que yo estoy sentado en una carpeta o estoy sentado en un sillón precioso, no, que no lo tengo, que no lo he tenido, más bien al contrario, he sido arrinconado a una oficina simple, y hemos trabajado desde esta oficina. Lo principal que tenemos acá como asidero es de que los presupuestos que se hicieron el año pasado no tenían una perspectiva social, muy por el contrario. Yo entiendo de que la recomendación de los 3 millones de parte de Economía y Finanzas es muy claro, se debe cumplir. Se debe cumplir en principio. ¿De qué manera? Nosotros podemos hacer una asociación con las municipalidades, trasladar esos presupuestos a las municipalidades digitales para que ellos lo energicen y lo dispongan de mejor manera. Pero nosotros lo hemos administrado desde el gobierno regional de mala manera, con mucho tráfico de influencia. Hemos visto acá cerca de una posta médica que tiene menos del 10% de avance, pero tiene un avance financiero del 35%. ¿Eso qué quiere decir? Ahora, ¿hay que escrutar? Sí, hay que escrutar, hay que ponerlo en blanco y negro. No por eso significa que se haga cacería de brujas. No estamos para eso. Hay los entes respectivos, con asesoría legal, procuraduría, las fiscalías respectivas. Ese será su trabajo. Nosotros estamos trabajando en continuidad en el quehacer diario, principalmente de los proyectos. Felizmente, el nuevo equipo de trabajo está trabajando sinérgicamente.
eslabón que falla, ese eslabón ya prácticamente que determina una disolución del equipo técnico. Todos tienen que trabajar directa y sinérgicamente. Se dice, ¿no?, de que hay un dicho muy popular: echa la ley, echa la trampa. No, pues, nosotros tenemos que respetar la ley. Por eso, el Perú en Latinoamérica está como uno de los países más corruptos, porque no hace caso a la ley. No hace caso a la ley. Y lamentablemente, en uno de los proyectos de Octavio Mavila decía: ¿por qué somos corruptos? Somos corruptos por muchas cosas. El canon ha sido un problema para todos nosotros, porque la inyección de dinero que hemos tenido en diferentes sectores ha implicado de que las obras también se agranden y que la corrupción también crezca. Decía que el año 2006, dineros provenientes de la corrupción sumaban 6.400 millones. El año 2009, dineros provenientes de la corrupción sumaban 9.500 millones. Hablando con el doctor Fuad Curi, dineros provenientes de la corrupción hasta el año 2013 sumaban 15.400 millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La corrupción nos corroe a todos. Y la corrupción, lamentablemente, se está ingiriendo en todos los sectores, tanto públicos como privados, pero más lo público. La corrupción está en todo sitio. Ahora, si decimos no hay que hacer caso a las normas, ¿o acaso no se conoce que en un pequeño pueblito se puede invertir 3 millones de soles? Sí es cierto que se puede invertir 3 millones de soles. Sí es cierto, pero hay que hacer caso pues a las normas. La ley no es flexible, la ley no se flexibiliza, la ley es tácita y se cumple. Y la ley prácticamente nos cerca. ¿Y ahora, por qué tenemos una ley nosotros, los peruanos? O la ley es mundial. Porque somos animales racionales, estamos sujetos a una ley. ¿Quiénes no tienen ley? Los animales. El león come porque le da la gana, el león mata porque tiene hambre. ¿Por qué? Porque no tiene ley. No tiene ley. Es un marco antropológico y social, eso se conoce. Nosotros sí tenemos una ley y tenemos que cumplir la ley. Hay obras pequeñas, como mencionó la licenciada Carol Bellota, y a las rocas, de 3 millones. Bueno, hay obras, principalmente, como los derechos, se tienen que respetar. Hemos dicho muy claramente que las obras que estén dentro del proyecto social, principalmente los colegios, tenemos que respetar. Y más aquellos que estén, por ejemplo, más allá del 50%, sí vamos a respetar. Y estamos trabajando en ese sentido. No crean que no se está trabajando, ya se está trabajando, ya se está trabajando. ¿Queremos una descentralización efectiva? Es cierto, pues queremos una descentralización efectiva, porque en principio tenemos que darle el caudal de oportunidades principalmente a las zonas altoandinas. Yo conozco zonas altoandinas, he ido aparejado a las zonas altoandinas donde hay múltiples necesidades, no solamente de los educandos, también de los mismos profesores. Y he visto con suma, no tristeza, porque no tiene que haber por qué haber tristeza, con suma preocupación el por qué hay niños desnutridos, hay niños con baja estatura, hay niños que no corresponden de acuerdo a su alimentación un estrato suficiente, si comparamos con un niño de la ciudad. Pero siempre hemos dicho de que el Perú tiene suficiente calidad de alimentos para poder alimentar a los niños, pero no lo hacemos, es que tampoco sabemos alimentarlos. He tenido la oportunidad de ir por Paruro, en una oportunidad cuando lamentablemente cada niño llevaba una raja de leña para su desayuno, una vez a la semana, pero el desayuno era desayuno, almuerzo y comida. ¿Cómo no voy a sentir la preocupación que tienen muchos niños? He visto. Y he visto también, alguna vez fuimos, o 3 veces fuimos con el consejero Víctor Pérez,
a las zonas altoandinas, donde el desayuno de la profesora era un simple té con papa. ¿Cómo no va a haber preocupación? Y mi preocupación es tan fuerte y sincera por estas zonas altoandinas, como también por las zonas amazónicas. Entonces, es cierto que se tiene que descentralizar el presupuesto, sí se tiene que descentralizar el presupuesto por donde haya mayor preocupación y por donde haya mayor problemas de desnutrición crónica. Ustedes saben de que ha vuelto la TBC, muertes maternas y otros problemas digeridos por la sociedad. Bueno, estamos sí preocupados por el proyecto del río Batagay, estamos preocupados por las primas de seguros, ¿sí? Y estamos tomando muy en cuenta los proyectos del Hospital de Quillabamba, de la vía Cusco-Quillabamba, el plan de trabajo que tenemos consecuentemente, sí está enarbolado en base a muchos juicios, como también a un trabajo que tenemos en el Ejecutivo con los diferentes gestores, que en este caso son con vivienda, con transportes, con el proyecto IMA, y con todos ellos se están haciendo los cauces necesarios para recuperar algunos presupuestos. El consejero Yuri Kundo pregunta si el préstamo de 125 millones ya ha sido completado o ha sido efectivizado. Sí, porque ese era un préstamo de 4 meses. Era un préstamo de 4 meses que ya prácticamente ha sido cancelado. Hemos hecho nuestra exposición, ya se ve tácitamente, que no hemos tenido para este año dinero en caja. Estamos recuperando todo el dinero y estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para recuperar lo que se nos quitó. La efectivización que tenemos hoy en día del presupuesto tácito es simplemente que nos van a quedar para las obras complementarias. No tenemos margen de maniobra, no hay margen de maniobra. No podemos ejecutar otras obras emblemáticas y otras obras que pueden ser trascendentales para el desarrollo de Cusco. Las obras significativas sí tienen sustento, tienen dinero, que viene principalmente del Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, el Hospital de Quillabamba sí tiene ya el presupuesto asignado correspondiente. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Había dicho un ejemplo, ¿no? Si se comparara cuántos trabajadores tuvimos durante ese periodo de tiempo, tendríamos 2.500 escritorios, es cierto. ¿Cuántos trabajadores realmente hemos tenido pues, durante este tiempo? Ahí está, los dichos o la exposición que tenemos. Realmente, ¿cuánto se ha insumido en obreros y trabajadores? Estamos hablando no de funcionarios, estamos hablando simplemente de trabajadores. Se puede decir contratados y CAS. Me hablan de que en la Universidad Gunter hay un colegio que se debería hacer un examen especial que también tiene un avance financiero muy fuerte. Entonces, todo eso se está procesando en estos momentos. Que si tuviésemos un contrato con personal efectivo en todos los sectores por más de 100 trabajadores, ya tendríamos nosotros ya disuelto qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Procusco. Simplemente existen señales allí, señales, ¿no? Y una señal basta para tener un indicativo, lo que significa corrupción. El índice de corrupción es alto, es fuerte. Pero que eso se encarguen las autoridades pertinentes, no nosotros. Lógicamente que las 13 provincias tienen igualdad de condiciones. Hay que enarbolar que el presupuesto sea igualitario, que el presupuesto para las 13 provincias esté en igualdad de condiciones. Yo sé que las necesidades tienen mucha implicancia,
Es por eso que hemos dicho, estamos reprogramando lo ya programado. Y vamos a descentralizar realmente todos los presupuestos. El consejero Pablo Olivera dice, ¿hubo evidencia de grupos de poder? Yo creo que esta pregunta se las trasladamos a la opinión pública, pero ha habido conceptos en los cuales se ha dicho, por ejemplo, un grupo determinado de los Charlies, famosos Charlies, pérdidas de cemento, pérdidas de material. ¿Qué ha pasado con la canibalización de los equipos mecánicos? Estamos sufriendo las consecuencias. ¿Qué ha pasado con la pérdida de 17.000 galones de combustible? Bueno, eso felizmente está en Procuraduría, como también está en Fiscalía. Entonces, grupos de poder o grupos de aniquilamiento, como también se dijo, bueno, pues se está en proceso de investigación. Me preguntan si el equipo de funcionarios que yo tengo en este momento es mejor que el anterior. Inocultablemente, he tratado de conseguir el mejor equipo. Yo siempre he dicho, no importa que sea sintoísta, católico, mormón, blanco, negro, cobrizo. Lo que me importa es que me rindas en el trabajo. O también, lo dicho por Deng Xiaoping, no importa que sea blanco o negro, que el gato sea blanco o negro con tal de que mate al ratón. Lo que me interesa es la efectividad que tenga el funcionario público. Y tenemos un dicho, la primera falla es la última, y no tenemos que estar sujetos a equivocaciones. Es un equipo muy complementado, muy sinérgico, además es un equipo que está trabajando consecuentemente, no tiene horario de entrada, pero no tiene horario de salida, que es muy importante. Respecto a la gestión 2011-2013, se están haciendo las acciones correspondientes en cada uno de los sectores. Si realmente los proyectos, principalmente en Pro Cusco, que fueron proyectos de competencia con las municipalidades, tenían la correspondiente programación presupuestal. Muchos no tenían. Se hicieron por emocionalidad y se hicieron justamente para competir con los gobiernos municipales. Se está corrigiendo. Los proyectos que tienen continuidad van. Aquellos proyectos que no tengan no van a ir. Bueno, se está investigando en cuanto a la contratación de personal de empleados fantasmas. Esto, pues la pregunta del consejero Milton Carrinuevo. ¿Que tenemos una hoja de ruta? Sí, hay una hoja de ruta en el cual, en el corto periodo de tiempo, sí estamos en el gobierno 32 días, exactamente, 32 días. Y da la dicha que a los 30 días hayamos ido a visitar la Marcha del Carmen, ¿no? Para que nos dé su bendición, porque hay mucho que hacer. Y realmente necesitamos honrarnos también con la bendición de la Marcha del Carmen. El estadio de Garcilaso tiene muchos problemas, sí es cierto, consejero Milton. Tiene muchos problemas. Y vamos a tener la mejor oportunidad de que ustedes también nos visiten, hagan este proceso de investigación, que es para ustedes la facultad que ustedes tienen como fiscalizadores. ¿Proyecto de camélidos sudamericanos? Sí, sí va. El año 2011 tuvimos la oportunidad en la localidad de Palmarreal pedirle al presidente, expresidente, decirle, proyecto café, cacao, y dijo, no solamente café, cacao, flora y fauna, proyecto camélidos sudamericanos, el Instituto de Camélidos Sudamericanos, estamos proyectando de mejor manera.
tiene que haber un proyecto del Instituto de Camiones Sudamericanos. ¿Por qué? Porque en realidad, en lo único que somos los mejores en el mundo es en camiones sudamericanos. Pero no le hemos dado la potencialidad, no le hemos dado la hoja de ruta para que los camerios sean una representatividad del Estado peruano. Mientras otros países ya nos robaron el proyecto, como son Nueva Zelanda y Australia, donde genéticamente han trabajado, enamizándolos, teniendo mejor micraje, la fibra de alpaca, nosotros nos hemos quedado y estamos buscando hacer alianzas con las universidades y con los otros gobiernos regionales para que los camiones sudamericanos tengan una mejor calidad. Calidad en la fibra y calidad también en el aporte que se tenga como valor agregado o valor añadido, como son los tejidos que tenemos en nuestras zonas santandinas. El año 2011 habíamos nosotros presentado un proyecto para que la estructura organizacional de nuestro gobierno regional sea mucho más rápido, energizante y complementado. Lamentablemente no se corrigió. No se corrigió. Muchos países se han adelantado por este concepto de desarrollo organizacional o estructura organizacional. Había presentado una organización tipo telaraña. Esa organización tipo telaraña es mucho más recta, mucho más rápida, mucho más comunicacional y mucho más efectiva. Pero lamentablemente no se pudo consensuar porque muchos de los funcionarios en el gobierno desconocían. Hoy en día hubiésemos volado con ese proyecto de esta estructura organizacional. ¿Que vamos a ir mejorando en el tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque ya de nuestro lado, por ejemplo, debemos atraer que la Dirección de Cultura debe estar en el gobierno regional. ¿Por qué debe estar en el gobierno regional? Por muchas razones. Siendo una organización que insume gran cantidad de dinero y que esto se va a la Centralista Lima, tenemos que nosotros cómo ver la mejor manera de utilizar esos dineros de la Dirección Desconcentrada de Cultura, y tiene que pasar al gobierno regional Cusco, no solamente por simple necesidad, porque así debe ser el grado de pertenencia. El consejero Marco Marcial Concha dice que se debe ver con rostro provincial y no olvidarse de otras provincias, especialmente en salud y educación. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando mayor incidencia a las provincias que no hayan tenido realmente sus proyectos aprobados. Por eso estamos diciendo que estamos reprogramando. ¿Que nosotros asumimos los activos y los pasivos? Sí. Muchas veces nos han dicho que somos quejosos. No. Estamos resolviendo nuestros problemas. ¿Los asumimos los activos y los pasivos? Sí, los asumimos. En educación, al no tener aulas en estos momentos, estamos haciendo gestiones de módulos educativos. El director de educación se encuentra empeñado en estos momentos de traer más módulos, fuera de los 65 que hemos conseguido. Pero aproximadamente necesitamos 200 módulos de emergencia y vamos a necesitar mucho más. Equidad en el presupuesto. Tiene que haber equidad en el presupuesto de acuerdo al número de habitantes, de acuerdo a la cantidad fronteriza que se tiene de terrenos y de acuerdo también al número de escolaridad y al número de pobladores que estén sujetos a muchos tipos de enfermedades. Para esto se tiene que hacer un acuerdo previo en salud, educación y producción. Racionalidad en el presupuesto, eso es lo que se está manejando en este momento. Auditoría de gestión. La auditoría de gestión no podemos hacerlo directamente, se tiene que pedir un permiso a Contraloría General de la República.
Y Contraloría General de la República se encarga de hacer la licitación pública para que venga una empresa determinada para que haga una Contraloría. Pero eso tiene su proceso. Es un proceso aproximadamente de 3 meses. Hemos conversado ya con el doctor Fausto Curí, que va a enviar personal especializado bajo ese concepto. El consejero Pío Chang, que se inicie un corte en el sector de las vías de comunicación, que en algunos casos estaba programado, por ejemplo, en 18 meses en la cartera Paucartambo. Estamos haciendo lo posible para otorgar presupuestos para esta vía. Estamos buscando algunos resquicios y vamos a hacer lo posible, tal como es nuestro compromiso. Igualmente en las obras emblemáticas del CRI se está cumpliendo. Vamos a tener bastante conectividad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que hay que trabajar de la mano entre ambos, no solamente con el fin de investigar. La investigación es propio de la Fiscalía, de Procuraduría y Asesoría Legal. Nosotros nos vamos a encargar de producir. El consejero Juan Pablo Cruz Asico, bueno, ya repetí que los presupuestos los vamos a manejar con equidad. ¿Ya? Tiene que haber transparencia en ese sentido. Los 3 millones de soles es sí de acuerdo a una recomendación que tiene Economía y Finanzas. Pero estamos transparentando. No se preocupe, consejero. ¿Ya? Ahora, me preocupa si las leyes no son flexibles, por algo se llaman leyes. Las políticas son flexibles, pero lamentablemente la ley sí es letal. Implica el cumplimiento o no cumplimiento. Si cumpliste, bien. Si no cumpliste, habrá una sanción. La sanción ya se tipifica, sanción moral, sanción efectiva y otras cosas. Bueno, se está hablando con coherencia. Yo no soy simplemente teórico, yo soy práctico y soy pragmático. Yo conduje el vicerrectorado administrativo en la universidad, donde no hemos tenido ninguna observación en las obras públicas que hemos tenido. Ninguna observación, hasta el momento. Todas se han hecho con transparencia. Y se han hecho con transparencia debido a que se ha contratado a los mejores profesionales. Y le mencionaba al delegado consejero, y no quiero hacer ninguna propaganda porque tampoco no lo voy a decir, una empresa cusqueña que nos permitió ejercitar las horas emblemáticas en la universidad sin inclusive pedir adelanto. Y esas son obras perdurables y son obras de gran trascendencia. Y lo hemos hecho en pro de desarrollo de nuestra universidad. Pero además, yo les digo una cosa, que la teoría se asimila con la práctica y la práctica se asimila con la teoría. Simplemente hay que efectivizar los conceptos. Como también se dice, ¿no? Para ser un buen especialista hay que ser un buen generalista. Y eso hemos hecho durante el periodo que hemos tenido de estudios hasta hoy. Que seguimos estudiando, sí seguimos estudiando, porque uno nunca termina de estudiar. Felizmente no tenemos una degradación en los estudios. Hemos hecho maestría, doctorado y fuera de eso nos hemos asignado con otros estudios posteriores, como son por ejemplo el CAE. Estamos sujetos a la práctica y también estamos sujetos a la práctica política. La consejera Elena Escarza habla del Procurador Regional. El Procurador Regional se encuentra en estos momentos en nuestra sala. Está tomando conocimiento de todo lo que se ha dicho. Y él está en contacto permanente con todos los funcionarios. Se han licitado 41 proyectos de DIVIC sin tener caja. Bueno, eso está también en proceso de investigación. Se está consensuando y se está ejercitando todos los derechos que tiene cada uno de los años. O sea, para denunciar tanto al Ministerio Público como también a la Procuraduría.
No quiero hacer alusión a ninguna persona, ni a los funcionarios anteriores, ni tampoco al expresidente, ¿no? Eso tiene su partitura especial. Si es cierto que tenga que asesorarme sobre el gas de camisea, es muy cierto. Estamos trabajando de la mano con el ingeniero César Gutiérrez. Él nos está asesorando en tema de gas. Él es muy conocedor de la problemática del gas. Si realmente se dice que solamente se necesitan 4 pulgadas para hacer una tubería hacia la región Cusco, lamentablemente es un comentario caprichoso que existe de acuerdo de algunos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Y es lamentable que lo digan ellos. Y hemos ido conversando con la Mancomunidad Amazónica para que si este proyecto no viene por Energía y Minas, tengamos que hacerlo asociándonos no solamente a la Mancomunidad de la provincia de la Convención, la región Cusco, la región Arequipa, Tacna y Moquegua, de acuerdo a las necesidades que se tienen sobre gas. Todos seríamos beneficiados. En principio, por ejemplo, la Mancomunidad estaría dispuesta a tener un habilito de 300 millones de soles, que ya sería un inicio. Y para llegar a Cusco, para llegar a Quiamba, ¿cuánto se necesitaría? Se necesitaría aproximadamente 300 millones. ¿Y para qué servirían estos 300 millones? Para partir de la válvula de Quepaciato, se tiene que hacer una conexión muy particular y tener una planta de fraccionamiento en el mismo Quepaciato. Ese es un consejo que le hemos percibido de parte de César Gutiérrez. Me preocupan muchas cosas. Se habló, por ejemplo, de un cheque en blanco que se giró al párroco de la provincia de la Convención. Ustedes saben de que girar un cheque en blanco o girar un cheque sin fondos es un delito. Es un delito. Y el cheque que se giró por los costos del terreno del futuro hospital de Quillama no tenía fondos. Y la ley es la ley. Felizmente, bueno, es un sacerdote el que está a cargo de los terrenos de Quillama. No ha denunciado, no ha hecho la denuncia respectiva. Porque yo le dije al padre, que es un amigo mío, padre Echevarría, padre, espérenos por un momento, por favor, nosotros vamos a tener el dinero listo. Vamos a corresponder al ejercicio que ustedes tan buenamente nos están dando. Entonces, es un trabajo que estamos teniendo, porque el hospital de Quillama tiene que ir sí o sí, y tiene que ir este año. La preocupación del consejero Alfredo Ollés sobre el aeropuerto internacional. Esta es una postergación que nosotros sí la estamos asimilando, pero no va a ir más allá de los 60 días, porque estamos cumpliendo. Y se está cumpliendo en la medida, cronométricamente, estamos ajustando los tiempos. Y en el tiempo deseado, que nos han dicho 60 días, se puede recortar 45 días o de repente menos. Que nosotros, por nuestra parte, vamos a cumplir, y sí vamos a cumplir nosotros, y no tiene por qué haber más postergaciones por parte de Proinversión ni Transportes y Comunicaciones. El préstamo del Banco Mundial. Hay tantas oportunidades de inversión en el Cusco y tantas oportunidades de hacer obras por impuestos que no la hemos ejercitado. Teníamos la oportunidad grande de trabajar obras por 1.500 millones. 1.500 millones. Si nosotros asumimos una responsabilidad de la vía expresa de 150 millones, que es una necesidad pública, hay que ver eso, necesidad pública. Los costos de interés van a ser bajísimos con el Banco Mundial. Ahora, que sean pagables en 10 o 20 años, sí es pagable en 20 años, pero con intereses bajísimos.
que sí se puede tener frente a un préstamo del Banco de la Nación, es cierto, son mucho más bajos. Que lo asumirían gobiernos subsiguientes, sí los tendrían que asumir. Pero veamos costo-beneficio. ¿Cómo está la vía expresa en estos momentos? Han venido igualmente a solicitarlos. La avenida Tupac Amaru. Pero es una obra en la cual nosotros debemos hacer un compromiso entre el municipio. Si es así posible. Igualmente otras obras. Tenemos ya consensuado una obra que es de vital importancia en Urcos, la iglesia de Canincunca, que se va a hacer obra por impuestos, y en el cual Pacus está comprometido. Yo también necesito en ese sentido el apoyo del Consejo Regional para su aprobación. Hoy en día, obra por impuestos a nosotros nos beneficia como gobierno regional y beneficia a la población entera. Entonces, en ese sentido yo les invoco energizar algunos proyectos que se los vamos a alcanzar a futuro en obra por impuestos. La preocupación del señor delegado consejero sobre Majes-Siguas. La obra Majes-Siguas en realidad es un proyecto nacional y es un proyecto que le corresponde a Arequipa. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde el afianzamiento hídrico de Espinar. Por eso tenemos que luchar. Lo otro de Majes-Siguas, eso corresponde a la otra región. Nosotros que tenemos que trabajar en que el caudal de agua sea lo suficiente para la provincia de Espinar, pero no solamente para la provincia de Espinar, sino también por donde circunda el río Apurímac, y tiene que tener suficiente caudal. Habíamos hablado, por ejemplo, también va por Pichari-Quimbiri, también va por Pichari-Quimbiri el río Apurímac. ¿Y qué pasa en épocas de estío? El municipio de Pichari lotiza prácticamente las franjas de playa para la siembra de frijoles. Vayamos a ver en el tiempo si el caudal que tiene el río Apurímac va a ser el suficiente también en Pichari-Quimbiri en épocas de estío. Y no vaya a ser que nosotros mismos nos estemos engañando. Entonces tenemos que exigir nosotros a la PCM, a la ANA, como también a los proyectistas, en este caso, que nos den el suficiente caudal de agua, tal como necesita principalmente, lógicamente, la provincia de Espinar. Hemos hablado del aeropuerto de Chincheros, gasoducto surandino. Las gestiones educativas se está trabajando, no va a haber ningún problema. Ya se ha alcanzado el proyecto receptivo de 41 instituciones educativas. Nosotros no nos vamos a quedar dormidos en este proyecto. Algunas instituciones que necesiten módulos educativos se les va a alcanzar. Y está trabajando muy de cerca el director de educación, la GRI, y también los proyectos especiales. Les agradezco por esta primera sesión de preguntas. Muchísimas gracias por las respuestas al señor presidente del Gobierno Regional de Cusco. Vamos a acelerar esta sesión. Esperamos de que en esta segunda rueda de interrogantes hagamos algunas preguntas que no se hayan hecho en esta primera parte, de manera que podamos un poco también hacer que este trabajo sea más rápido. En todo caso, invitamos a los señores consejeros para la segunda rueda de interrogantes. Edmundo Gutiérrez. La consejera Roxana García. La consejera Elena Escarza. El consejero Víctor Pérez. La consejera Carol Villota. El consejero Yuri. Consejero Pablo Olivera. Consejero Milton Barrio Nuevo y consejero Marcial. Y finalmente consejero Juan Pablo Luza y la consejera Heidi.
Señor presidente del Gobierno Regional de Cusco, René Concha Lezama, señor consejero delegado. He escuchado atentamente el informe sobre la ruta del Plan de Trabajo 2014 que hoy aquí en el hemiciclo nos ha dado a conocer el presidente del Gobierno Regional. Y también he notado que un 70% de su alocución es una convocatoria a la unidad, a consensuar, tocando los temas y las experiencias que nos da el mundo europeo y también los países asiáticos y sudamericanos. Y como gobierno regional, hoy estamos obligados a realizar lo que él ha señalado y lo que todos estamos comprometidos: obras de desarrollo regional, la articulación que debe existir entre los municipios provinciales y distritales. Y también las cifras ha señalado que los números son veraces y no nos pueden engañar en base a presupuestos y en base a estadísticas. Él ha tocado la emoción, pero yo quisiera un poco aumentar esto, la responsabilidad. Y esta responsabilidad que nos compromete a nosotros como legislativos, ejecutivos, y también a los nuevos, novísimos y algunos novatos, lo digo por nuevo, no lo digo por otra cosa, directores como también gerentes regionales, que en este tiempo muy corto nos toca hacer ya la culminación de esta recta final de un gobierno regional. Responsabilidad que estamos comprometidos para demostrar hasta dónde somos capaces de resolver lo que nos han dejado. Yo, consejero delegado, he sido formado como político para construir y no para destruir. Mi formación democrática hace de que realmente podamos compartir el diálogo, la construcción, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, reunión por reunión, para trabajar juntos, porque este es el reto que hoy nos han dejado. El reto de todos que nos compromete, y también se ha indicado que la campaña electoral ya ha comenzado. Y con esto ha iniciado el conflicto personal o de ciertas personas que ya están, algunos, oliendo a candidatos o a precandidatos. Ojalá que no huelan mal mañana más tarde. Esos son los conceptos que hoy tenemos que analizar y evaluar y hablar en un solo lenguaje. El lenguaje de calidad, de entendimiento, de comprensión. Ese lenguaje que hoy nos compromete a todos, porque no hay tiempo que perder, consejero delegado. Solamente nos quedan casi 8 meses. Las elecciones ya están tocando las puertas. Estas elecciones regionales se van a realizar en el mes de octubre. Y no podemos perder tiempo en otras cosas que realmente no nos compete a nosotros, tanto como legislativo y como ejecutivo. Aquí no hay que llorar sobre la leche derramada o hacer el papel de llorones, de lo que se hizo o no se hizo, que si hubo corrupción o no. Ese es el papel y la competencia de los órganos de control, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Y si hay negociados, planillas fantasmas, lo responderán pues los funcionarios. Tiempo, consejero. Le pido un minuto solamente, consejero delegado, para terminar esta idea más clara de lo que realmente se tiene que dar a conocer. A veces se recorta la libertad de expresión cuando las cosas se dicen por su nombre. Bien. Le decía que si hay funcionarios o gerentes, directores, tendrán que responder ellos. Y para ello hay órganos competentes. Y estamos de acuerdo cuando se toca que el presupuesto regional tiene que tener el carácter eminentemente descentralista, no porque lo digamos nosotros, los legisladores o el Ejecutivo, que tiene que ser equitativa porque lo señala así la ley orgánica de los gobiernos regionales. Aquí ya no hay tiempo que perder en buscar enemigos gratuitos o figurar gratuitamente como candidatos desesperados en una campaña política y estar buscando protagonismos baratos. Termino, consejero delegado. ¿Hay retos? Sí, lo hay. ¿Hay problemas? Lo hay. Aquí estamos juntos para saber hasta dónde somos capaces de resolverlos, porque es momento de demostrar nuestras capacidades en este tiempo corto y fortalecer la capacidad regional en obras de salud, de educación, vías de comunicación. Creemos que la función legislativa y el ejecutivo de emergencia tenemos que trabajar con resultados. Y que mañana más tarde y el futuro y la historia de este gobierno regional hablará de nosotros, porque nuestros nombres quedarán grabados aquí en este gobierno regional.
Nuestra gestión pasará, pero realmente quedaremos ahí para demostrar qué hemos hecho en los tiempos difíciles con estos retos y con estas propuestas y soluciones. Muchas gracias, consejero delegado. Gracias, consejero. Vamos a invocar una vez más. El tiempo en esta segunda rueda es 3 minutos. Consejera Roxana García. Gracias, consejero delegado. En primer lugar, quiero hacer el saludo a nuestro presidente regional y lo mismo también a los diferentes directores y funcionarios que lo están acompañando como debe ser. Asimismo, también por intermedio suyo, señor consejero delegado, felicitar también a nuestro presidente por el tema del aeropuerto. Creemos que al escuchar su informe, nuestro presidente manifestó que ya se están haciendo las últimas acciones de pagar a estos pobladores que aún se adeudan. Qué bueno, felicitarlo por eso, porque también se tienen que sacar algunos proyectos, por ejemplo, dentro de este aeropuerto internacional, las torres de alta tensión, los pozos sépticos, se ve también, pero también no solamente queremos en estos temas que es de importancia regional, también necesitamos y queremos que se vea también a las diferentes provincias en el tema, por ejemplo, que es fundamental en el tema de salud. Son 25 centros de salud que actualmente están en este tema de que deben ser comprometidos. Creemos que las municipalidades de las diferentes provincias han hecho de su parte lo suyo, entregar el perfil, el expediente, y en algunos casos la región misma lo ha elaborado. Me aboco a 2 puntos fundamentales de mi provincia de Paucartambo. El centro de salud de Huancarani, un distrito que está muy cerca acá en la provincia, pero lamentablemente ya no es habitable, es más, casi toda la infraestructura se ha caído. Actualmente estamos esperando la asignación presupuestal porque también se ha hecho. Tenemos otro centro de salud allá en la provincia de Paucartambo, me refiero al distrito de Chayabamba. Ha estado ejecutándose y hace poco, señor presidente, he tenido la oportunidad de hablar con su gerente de infraestructura y él indica que no está dentro de las prioridades. El centro de salud no va a ser priorizado, creemos que no debe ser así. Por esa razón, como punto de partida, he manifestado que son 25 centros de salud que requieren también en el tema educativo, así como usted ha manifestado, ser atendidos en el tema salud. Con respecto a las obras por contrata, aquí ya no importa que fue por Cusco, aquí lo que importa que fue por la región. Fueron compromisos que se han ejecutado y por lo tanto también deben ser ejecutados. Manifiesto que tenemos 2 obras allá en la provincia también, en el distrito de Chayabamba, un centro educativo que prácticamente está a la espera. ¿Qué esperamos? ¿Que estas empresas que han sido las postoras tomen las acciones del caso? No creemos. Creemos que para eso usted también, señor presidente, tiene los técnicos, tiene el personal idóneo para eso. Con respecto a otra infraestructura, tenemos en el tema de carreteras, vías, el tema desde Paucartambo hasta Coxnipata, Atalaya, una carretera que se está haciendo en el tema de mantenimiento y rehabilitación. Consejero delegado. Tiempo, consejera. 1 minuto más, por favor, respetando. Gracias. En este tema también la empresa Buenos Aires también está esperando lo propio. Nosotros ya no queremos recibir más accidentes, más comunicaciones de este tema. Y por último, consejero delegado, y también se le han remitido muchos documentos con respecto a nuestra carretera principal, emblemática, porque es la única obra que se está haciendo allá en la provincia, la carretera de Huancarani-Paucartambo. Una obra que prácticamente el año pasado nosotros hemos aprobado un proyecto de acuerdo regional, donde nosotros hemos puesto como prioridad, y que a la fecha también no hay presupuesto. No solamente, señor presidente, llevar a las diferentes direcciones, también la gerencia de infraestructura debe tener ese presupuesto justamente para apoyar en temas de
de esta índole, consejero delegado. Muchas gracias. Vamos a invitar a la consejera Elena Escarza. Consejera Elena, 3 minutos, por favor. Presidente, permítame insistir en el tema del gasoducto surperuano. No podemos hacerle eco a un gobierno nacional que lo que quiere es distraer a la población y decir que con un gasoducto pequeño podríamos solucionar nuestro problema. Que el gobierno regional y las mancomunidades lo harían. No, señor. Hay una ley aprobada en el Congreso de la República, que es la Ley de Seguridad Energética, que habla de un gasoducto independiente desde Malvinas hacia la macro sur, porque no solo es Cusco, es toda la macro sur que espera en este momento y que la agonía se sigue arrastrando a través de proinversión y no se licita este proyecto que significa no solo tener canon sobre canon, sino generar desarrollo en toda la macro sur, sobre todo en Cusco. Paralelo a ello, nosotros hemos aprobado en este Consejo Regional una ordenanza regional para la elaboración de los estudios de la masificación de uso de gas y la petroquímica básica e intermedia. Esas políticas se tienen que implementar, porque ¿para qué queremos gasoducto que llegue aquí si no hacemos un estudio adecuado en qué vamos a utilizar ese recurso? Entonces es fundamental que el gobierno regional asuma esta responsabilidad, y yo tengo serias dudas con relación al señor César Gutiérrez, que fue presidente de Petroperú. Él conocía desde un principio el tema de la planta de GLP en Quepaciato, no hizo absolutamente nada. Y aquí en Cusco sí tenemos profesionales capaces, desde nuestra primera casa de estudios, que es la Universidad San Antonio Abad del Cusco, el Colegio de Ingenieros y muchos profesionales capaces de discutir y debatir este tema, presidente. Por tanto, mi pedido especial es que se haga un equipo especial aquí, que empiece a trabajar el tema de la ordenanza regional y el tema también de cómo vamos a nosotros beneficiarnos dentro de la ley 27790. El reglamento hoy plantea de que podría hacerse poliducto y o infraestructura. ¿Y qué significa ello infraestructura? Llegado ahí a la Pampa de Anta y nos dejen una válvula, a lo mejor nos digan el estudio de mercado no va para hacer un gasoducto, hay que hacer un sistema de servicio virtual. Por eso yo le pido por favor que se analice adecuadamente la ley, porque ya está aprobada en el Congreso y hemos estado 5 consejeros de aquí de la bancada democrática en el Congreso de la República, en la comisión cuando se estaba debatiendo. Por lo tanto, conocemos los alcances de la ley. Ahora hablamos también de darle sostenibilidad a los presupuestos. Usted sabe que el canon sobre canon es un tema pasajero porque viene de un recurso no renovable. Una vez que se termine el gas de Camisea no vamos a tener nosotros recursos, tal y como ahora todavía se malversa, se corrompe y todo esto, no va a haber. Sin embargo, consideramos que para darle sostenibilidad al tema agrario es fundamental, presidente. Si no se toca el tema agrario como eje motor de la economía, seguro de acá 4 o 5 años estaremos hablando de una población enferma, tuberculizada y sobre todo sin educación. Permítame, consejero, como se ha permitido también a otros, solo medio minuto. Otro tema para darle sostenibilidad también es el sinceramiento de la recaudación fiscal, que nos permitiría contar con un presupuesto por lo menos a lo largo de los años. Y en ese marco yo le solicito, por favor, que en el tema agrario se dé viabilidad, porque también hay una ordenanza regional sobre el proyecto Mosca de la Fruta, que lo enfrenta en este momento toda la región. Por lo tanto, necesitamos enfrentar este problema. En el tema también de sostenibilidad, hoy recién se va a inscribir los terrenos para el aeropuerto de Chinchero. Ahí ha habido un mal manejo político. Necesitamos que esos 200 millones sea parte del accionariado de esa ejecución, de esa obra emblemática. Porque por lo menos los cusqueños debemos aspirar que la producción de ese aeropuerto por lo menos tenga pues fondos en la caja del gobierno regional. Porque en este momento el gobierno regional no tiene sostenibilidad. Su recaudación de directamente recaudado su presupuesto realmente no lo tiene, es ínfimo. Algo se tiene que hacer en ese tema, presidente, y por favor yo le pido. Hay que hacer un buen estudio, el cumplimiento de la ordenanza regional sobre el tema de petroquímica básica, intermedia y masificación de uso de gas, y que la ley 27790 sí se debe cumplir. Para eso nosotros nos encargaremos de socializar con las organizaciones sociales a fin de que se haga respetar lo que está establecido por ley. Muchas gracias, presidente. Vamos a invitar al consejero Víctor Pérez.
Muchas gracias, consejero delegado, por intermedio de usted. Un saludo a nuestro señor presidente, asimismo a los colegas en este hemiciclo, a los señores directores, gerentes y a la prensa en general presente. Quisiera hacer tan solamente unas preguntitas a nuestro señor presidente. Señor presidente, he escuchado bastante atento sobre la situación de los proyectos, más que nada Guatanay. El Guatanay casi no está definido. Quisiera de repente usted que considere con un buen monto, bueno, que se prioricen las obras empezando de la parte de abajo, o sea, ¿dónde está desembocando el Vilcanota? Estamos en allí, en Guambutillo, bueno, inclusive hasta San Jerónimo, parece que usted está apurado. Por otra parte, señor presidente, no estoy de acuerdo lo que usted dice, que hace una diferencia en educación. Creo que la educación rural y la urbana es uno solo. A lo contrario, señor presidente, usted debe dar más prioridad a la educación urbana. Usted antes ha mencionado y dijo, sí, en el 2012 recurrimos de repente a las provincias y en situación a unos distritos bastante lejanos. El alumno se levanta para ir a la escuela, a servir su agüita y su papahuaico es la alimentación del día. Es por eso, señor presidente, que se debe dar mayor importancia a la educación respecto de las comunidades rurales. Por otra parte, señor presidente, quisiera hacer la pregunta y quisiera que me conteste usted. Quisiera saber qué obras van a mi provincia, con cuánto de presupuesto y cuándo van a empezar. Por otra parte, señor presidente, quisiera saber de los proyectos especiales, más que nada la irrigación margen derecha del río Vilcanota, que nace en Cucipata y termina en Urcos, Guaro. ¿Continuará? ¿Y cuánto de presupuesto tendrá? Señor presidente, quisiera que usted ponga ahí en su agenda, en el distrito de Carca tenemos una institución educativa secundaria que sus locales no la tenemos. Gobierno Regional Cusco. Gestión con transparencia.